Bueno, regresemos a la mañanera. En otras noticias, vaya coscorrón el que le metió el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador a Vicente Fox. Así como a Pedro Ferriz se le da por escupir veneno en redes sociales, a Vicente Fox ya no podemos decir que es escupitajo, es vómito total de puro veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unas horas, Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, escribió: Breaking news. Últimas noticias, noticia de última hora. López Obrador, tus calumnias y culpar al pasado no te van a salvar. Las mañaneras son puro entretenimiento. Checa bien, con Olga y Hertz, el huachicol en mi sexenio. Habla con la verdad. En relación a los señalamientos que hizo la semana pasada, yo estuve ahí, a mí nadie me los contó, Andrés Manuel López Obrador, que decía que Pemex había ordenado un líquido, algo así como una pintura que ayudaría contra el robo de el combustible, porque iba a quedar claro cuál era el de Pemex y cuál era el combustible robado, pero que en 2004 Vicente Fox presentó una oposición que terminó evitando la compra de este líquido, de esta pintura, lo que demuestra, y de acuerdo al periódico La Jornada y otros medios, demuestra que Vicente Fox sí se metió la mano contra la lucha, fíjese nada más, luchar contra el huachicoleo, aunque parezca trabalenguas. El presidente metiendo la mano para que no se comprara esto. En otras palabras, el presidente en contra de la lucha para hacerle frente al robo de combustible. Después de este Twitter que le estoy mencionando, Vicente Fox volvió a tuitear y pone: última hora, breaking news. Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz trabajaron conmigo de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos. Pregúntales, López Obrador. Revisen todos los documentos y por qué se vetó. Deja de mentir. Ojo ahí, dice el expresidente de México, Vicente Fox, sobre los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador. Creo que fueron el viernes pasado en la mañanera, y mencionando a la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Alejandro Hertz Manero, hoy fiscal general de la República, en su momento también trabajando en diferentes sexenios en la Procuración de Justicia en México. Bueno, pues dijo López Obrador que no se quería enganchar a pregunta expresa de una colega, pero vaya que si le dio un buen coscorrón al expresidente de México. Gracias, presidente. Buenos días, Estefan Ochoa de ADN 40. Yo quisiera saber cuál es su reacción sobre el tuit que esta mañana publica el expresidente Vicente Fox, señalando que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz Manero trabajaron con él de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos. Esto en relación a lo que nos comentó el viernes pasado. Y en otro tema, preguntarle si en la en el encuentro que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alejandro del Mazo, hablaron sobre el tema, señalando que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz Manero trabajaron con él de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos. Esto en relación a lo que nos comentó el viernes pasado. Y en otro tema, preguntarle si en en el encuentro que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alejandro del Mazo, hablaron sobre el tema. Y en otro tema, preguntarle si en en el encuentro que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alejandro del Mazo, hablaron sobre el tema del feminicidio, porque el día de ayer fue encontrado el cuerpo de una niña de 11 años en Chimalhuacán, después de haber desaparecido hace algunos días. Gracias. No voy a engancharme con ese asunto del expresidente Fox. Él está muy activo, opinando bastante. Yo lo único que puedo decir, que en un sistema político como el nuestro, la responsabilidad principal la tiene el presidente, no los colaboradores. Si hay voluntad política del presidente de que las cosas cambien, se logran los cambios. Si el presidente dice no va a haber corrupción y hay esa voluntad política de evitar la corrupción, se avanza. El ejemplo se da arriba.
no tiene que ver con los colaboradores. Ese es mi punto de vista, en general, como concepto. Depende de los presidentes. Por eso, cuando se habla de juzgar a corruptos, siempre he pensado que se tiene que empezar, si eso es lo que conviene a la nación, de arriba para abajo. Y lo que estamos haciendo es limpiar al gobierno de corrupción precisamente de arriba para abajo. La otra pregunta. Sobre su encuentro con el gobernador Alfredo del Mazo. Sí, hablamos sobre lo que tiene que ver con la seguridad en el Estado de México, feminicidios, todo, desde luego. Se está haciendo pues un esfuerzo, diría yo que en general, para que se garantice la paz, la tranquilidad, que no haya homicidios, que no haya feminicidios. Estamos trabajando en eso. No es algo que no tratemos todos los días. Un día de estos yo les voy a explicar cuál es la agenda que tratamos desde las 6 de la mañana, cómo se desenvuelve la reunión de seguridad. El primer tema de la agenda siempre tiene que ver con los delitos cometidos en las últimas 24 horas. Entonces, sabemos qué delitos, cuántos homicidios, cuántos robos de vehículos. Sabemos en dónde, en qué municipios, en qué estados, y esto nos da tendencia y se actúa a partir de lo que está sucediendo. Tenemos una idea clara de dónde hay más homicidios, las causas, todo lo que sucede en las últimas 24 horas. Dos cosas importantes sobre esta respuesta a la colega, mi querido Toño, que creo que es importante analizar. Precisamente por esa inseguridad que le pregunta la colega, fue un tema que abordaron en su reunión de hace días con Alfredo del Mazo, que nosotros planteamos la situación de los escoltas, de los policías estatales, ahí precisamente en el Estado de México, que son asignados como escoltas para proteger a familias ricas, a familias acomodadas, a amigos del gobierno, a privilegiados, porque si son 100 o 1000, son 100 o 1000 policías que deberían de estar en funciones de seguridad pública y no de escoltas. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué coscorrón le mete el presidente Andrés Manuel López Obrador al expresidente Vicente Fox? Básicamente diciéndole, no te hagas pendejo. Al final los responsables de todo somos los que estamos arriba, somos los presidentes. En ese aspecto, Vicente Fox queriendo decir, yo como Pedro Infante, ¿no? Yo te lo juro que yo no fui. Mi querido Toño, creo que Andrés Manuel López Obrador, con mucha valentía, dice, básicamente, lo que vaya a pasar en mi sexenio, yo voy a ser el responsable. No te hagas menso, que lo que pasó en tu sexenio, tú te tienes que responsabilizar por ello. Lo repito, Vicente, lo repito, público consentidor, para mí esta es una estrategia clara del expresidente Vicente Fox. Este discurso estridente, estos comentarios que hacen Twitter una y otra vez y que citan, por ejemplo, los corresponsales de La Fuente en las mañaneras, es una forma de dejar un precedente, en mi opinión, para que en caso de que Vicente Fox, ante tantas acusaciones del pueblo mexicano, ante tantas acusaciones, puede decir, no, es que como yo era el líder de la oposición, no, es que como yo soy crítico de la oposición, por eso me están persiguiendo. Ayuda a comunidad internacional y alguno que otro se irá con la finta por eso. Pero es evidente lo que menciona Vicente Serrano. No puede ser que de pronto uno tenga un negocio y no sepa todo lo que hicieron sus empleados. En este caso, pues estamos hablando de un Vicente Fox, que fue el presidente de la República, y ni modo de que no supiera a ciencia cierta todo lo que ocurría con su gabinete. Ahora bien, aunque no supiera qué fue lo que pasó con su gabinete, fue su gabinete
Él los escogió. Él escogió a la gente a su alrededor. Y lo que haga esta gente también es responsabilidad, no solamente también, es absoluta responsabilidad de la cabeza, que en ese caso sería Vicente Fox. Ahora, Vicente, respecto a lo de Alfredo del Mazo, esta pregunta que hace la compañera de ADN 40, se quedó un poco corta y lo dices perfectamente, ¿no? Ahí debió haber dicho, a ver, tuvo usted este encuentro con el gobernador del Estado de México. Nuestro compañero, tal vez un compañero periodista mencionó aquí que había escoltas pagadas por el gobierno del Estado de México con el dinero de los contribuyentes del Estado de México para familias ricas, etcétera, y que son mismos policías. ¿Qué pasa con eso también, no? No, simplemente nos vamos directamente a la pregunta de los feminicidios, de lo mal que está el crimen en el Estado de México, que es correcto, ¿no? Pero también necesitamos saber eso. Pero eso ya lo sabemos. ¿Qué se va a hacer para corregir la situación? Y nosotros, nuestra propuesta, espero que así quede establecido con nuestra denuncia y con nuestra pregunta al presidente es: si las cosas están tan mal en el Estado de México, si las cosas están de la chingada en el Estado de México con Alfredo del Mazo y con el PRI, porque no ha habido, recuerden, alternancia, ha sido solo el PRI el que ha gobernado en el Estado de México. Si hay feminicidios, si hay robos al transporte público como lo hemos mostrado, si hay asesinatos, ¿por qué chingados el mexiquense se tiene que aguantar y morder la lengua sabiendo que hay un chingo? Hay muchos policías estatales que están asignados como escoltas a familias que son amigos del gobernador o favores políticos que se están pagando o su chingada madre. Perdón por ser... Recuerden que este programa es solo para adultos. Pero, ¿cómo? O sea, si estás viendo que se está cayendo a pedazos la casa, ¿ves la tempestad y no te hincas? No, ¿y sabes qué pasa aquí, Vicente? ¿Sabe qué pasa aquí, público consentidor? Que en efecto el Estado de México puede hacer y deshacer lo que quiera con sus policías, con los policías estatales, porque vivimos un federalismo. No tendría por qué meterse el gobierno federal en esto. Ahí le va. El gobierno federal no puede decirle al Estado de México, a ver, tus policías, necesito que los ocupes en esto, y a los municipales en esto. No puede hacerlo porque vivimos un federalismo y eso está bien. Lo que sí puede hacer el gobierno federal es investigar, es buscar una causa sobre este tipo de irregularidades. Si de pronto nos damos cuenta que a esos policías que tenían que estar protegiendo al Estado, a los habitantes de ese Estado, a los mexicanos que viven en ese Estado, están siendo ocupados para proteger a familias ricas, ahí el gobierno federal podría intervenir en cuanto a una causa formal, podría directamente investigarlos, y eso es lo que deberían de hacer en todo caso, investigar qué es lo que está pasando y los responsables que enfrenten a las consecuencias, los responsables de estar poniendo a los policías como escoltas para familias ricas, ni siquiera en el Estado de México, sí deberían enfrentar las consecuencias. Porque de alguna manera, y el Estado de México nada más es como ejemplo porque de ahí llegó la denuncia, pero esto seguramente está ocurriendo en todos los estados de México. Recuerden que se había asignado escoltas ya como en su salida como gobernador el Güero Velasco, Manuel Velasco en Chiapas. Pero en el caso del Estado de México o la pregunta es, no hay delito o causa a seguir por esos que están asignando elementos de seguridad pública a protección como escoltas de estas familias acomodadas ricas. ¿No hay causa a seguir por negligencia? Por ejemplo, por abuso de poder, por poner en riesgo la seguridad pública. Escúchenme lo que estoy diciendo. Por poner en riesgo la seguridad pública de los habitantes, los pobladores del Estado, para proteger a unos cuantos, a los privilegiados. ¿No hay causa a seguir en el sentido de dejar un boquete en las filas de los cuerpos policiales con tal de cumplir con estos personajes? Si son tan millonetas que necesitan seguridad, pues que la paguen ellos. Punto. Exactamente, no tienen el dinero para comprarse. O sea, esta familia de la que nos hacían la denuncia, pues hemos visto a uno de sus integrantes en un Ferrari en la Ciudad de México. O sea, si tienes dinero para pagar un Ferrari, por supuesto que tienes dinero para pagar una escolta. ¿Por qué tienes que obligar al pueblo a que lo pague por ti? Gente que necesita esos buenos policías, porque era eso lo que tratábamos aquí. Los mejores elementos
es lo que nos comenta nuestra fuente, la persona que hace la denuncia. Los mejores elementos de la policía estatal son los que ponen a cuidar a las familias ricas, los que son más decentes, los que no tienen problemas de delincuencia en su historial, los que no tienen, los que no son agresivos, los que son los más, vamos, ¿no? O sea, los mejores elementos son los que ponen a cuidar a las familias ricas y el resto de los mexiquenses. Que se chinguen. Eso es lo que no quiere decir, que se chinguen, ¿no? Pues no, que se chinguen ellos. Ay, Dios. Bueno,